en su actividad financiera. Usted tiene que hacer estudios de mercado si vende cemento, si vende todo tipo de cosas. Usted tiene que hacer permanentemente estudios de mercado a fin de que sus gerentes tomen las mejores decisiones. De eso viven las encuestadoras. Por eso, por ejemplo, una encuestadora como Inbamer Gallup, que tiene el sello de Gallup, que es un sello internacional, que tiene una serie de prácticas de buen gobierno muy importantes y que pues está supervisada y cotiza en bolsa, pues no puede darse el lujo de inmiscuirse en un campo más abierto y menos riguroso como el de las encuestas políticas. Por eso es que los señores de Inbamer, cuando hacen encuestas políticas, no lo hacen con Gallup, porque Gallup no se presta para eso. Entonces, usted se fija, pues esa es la realidad del mundo de las encuestas. Existe un interés comercial muy grande, también contratan con entidades públicas en muy cuantiosos contratos, estas encuestadoras, y pues las campañas políticas es muy poco lo que le pueden realmente pagar a las mismas, y los medios de comunicación tampoco tienen un presupuesto muy grande para pagar encuestas cada una, con un trabajo de campo serio de entre 300 y 400 millones de pesos. Y cualquier medio de comunicación podrá ratificar lo que estoy diciendo. No hay presupuesto que alcance para hacer 4 encuestas de esta naturaleza en un año, cada una de 300 y 400 millones. Entonces, pues, eso lleva a que no exista, pues, a veces el rigor de muchas de estas encuestadoras, porque además hay un vacío regulatorio muy importante en Colombia, y es que no hay regulación alguna. Ellas son libres de tomar las muestras que les parezca, de cruzarlas como les parezca, de buscar las casas, las cuadras que ellos estimen, de hacerlo por teléfono, de mezclarlas con presenciales. No hay ninguna regulación al respecto. Doctor Lara. Y usted sabe que no hay nada más fácil que mentir con estadísticas, que adaptar la realidad o el mundo a su modelo econométrico o a su modelo estadístico. Eso, yo creo que sobre eso no hay discusión. Y como no existe regulación en Colombia, como sí existe en Estados Unidos, en las campañas políticas, en Francia, en Alemania, en los países serios, pues a veces los dueños de esas encuestadoras tienen una tentación muy grande. Muy grande. Pero, pues, doctor Lara, vámonos. Y cierro acá. Y no me va, y por lo único que le digo es, estas críticas las vengo haciendo hace más de 6 años. Sí. Pueden mirar mi Twitter, no es nuevo, no tiene que ver, y lo he hecho con nombre propio respecto de algunas encuestadoras. Llevo años diciendo que algunas están casadas económicamente con unos grupos, casadas con unos candidatos presidenciales que cuando fueron alcaldes fueron generosos con sus grupos económicos. No es nuevo, ¿no? Bueno, doctor Lara, pero vámonos a la minucia y a los nombres, como usted bien dice. A ustedes, en Cambio Radical y en la campaña de Germán Vargas Lleras, no les gusta la encuesta de Inbamer por cuenta del señor Londoño, no les gusta la encuesta de Guarumo por cuenta del doctor Carlos Ariel Sánchez, no les gusta la encuesta de Yanjas por cuenta del doctor Osvaldo Acevedo, no les gusta la encuesta de Atexco por cuenta del doctor Arango. ¿Qué encuestadora les da confianza? No, yo sé cuál les da confianza. El modelo de proyección donde gana Vargas Lleras. ¿Pero qué encuestadora les da? Esa es una buena forma, querido Lucas, de caricaturizar lo que estoy diciendo. No, yo le puedo decir básicamente que las encuestadoras hoy se parecen a los noticieros de hace 40 años, cuando cada noticiero era vocero de una casa política. Hoy estas encuestadoras tienen básicamente casi que filiación política. Estas encuestas pertenecen a ciertos grupos políticos. Doctor Lara, yo lo admiro mucho a usted, lo quiero, voto por usted, pero esto no tiene ninguna coherencia de un tipo joven, sí la tiene, serio. Julio. Pero ¿cómo va a decir usted que los encuestadores, que son unos profesionales serios, que su negocio es acertar, trabajan por cuenta de sus preferencias políticas, doctor Lara? Claro por favor. que sí, Julio. Pero sí, ¿cómo le va? Julio. ¿Usted cree que Inbamer Gallup, usted cree que Gallup permite que su socio en Colombia acomode la... No, ¿y por qué cree que Gallup no aparece en las encuestas de Inbamer? Porque, como decía Álvaro Gómez, uno se come la longaniza. Hasta que sabe cómo la hacen. Ellos saben muy bien cómo la hacen. ¿Usted cree que el señor, los señores Yo Londoño acomodan la encuesta porque a ellos les gusta X candidato? Pero, obvio, Julio, pero es que le voy a contar una anécdota. Mire, yo recuerdo las elecciones de 2015 en octubre. ¿Aló? Sí, Rodrigo. Las elecciones tenían lugar el domingo. Yo recuerdo que un muy alto funcionario me llamó a pedirme como director del partido que le dijera a los equipos políticos de Medellín
que dejaran de apoyar al candidato que teníamos y que se fueran con el actual alcalde. Yo le dije, pero, señor funcionario, muy importante, esto es absolutamente imposible. Primero, porque nosotros no vamos a traicionar al candidato. Y segundo, porque además usted está pidiendo que se vayan con el perdedor. Todas las encuestas, y sobre todo lo más importante, la percepción de todos los actores políticos en Medellín es que va a ganar el candidato del Centro Democrático. Va a ganar, es indiscutible. Y esa persona me dijo, no, va a ganar el otro. Y dice, no entiendo cómo. Todos los grandes grupos económicos se casaron con el actual alcalde, y en segundo lugar salió al otro día una encuesta muy extraña de Inbamer, la única tal vez dando ganador al actual alcalde. Y no me dejó a mí de sorprender que el gerente de algo tan grande, de un negocio tan grande como Empresas Públicas de Medellín, terminara en manos de quién, del dueño de la única encuestadora que de manera muy conveniente terminó colaborando con ese resultado a todas luces extraño y parejo. Y mire, yo les pasé a ustedes representante un resultado. Déjame segundo, termino de concluir mi observación. Yo les pasé ahorita al Twitter para que ustedes puedan ver en mi Twitter una gráfica con el comportamiento de todas las encuestadoras respecto de cada candidato, que es una manera distinta de ver porque muestras cómo se comportan ellas. Y yo recuerdo que yo le dije a Claudia López y Angélica Lozano, hasta el mes de julio, agosto, Claudia, tú vas a liderar las encuestas en Inbamer. A partir de septiembre te desploman, disparan a Fajardo, y entre octubre, noviembre y diciembre, Inbamer te sube el negativo a ti y a Robledo. Y no me extraña cuando ellas mismas me dicen, exactamente pasó eso, me lo dijo pues Angélica. Dispararon a Fajardo en septiembre, le subieron el negativo a Claudia en noviembre, en diciembre, para tratar de sacar adelante la candidatura. Y créanme que esto se lo he dicho a Rodrigo Pardo, se lo he dicho a Gonzalo Córdoba. Ustedes no pueden confiar en esa encuestadora porque representa unos intereses económicos muy grandes detrás y nadie lo regula. ¿Y en qué se traduce eso? En grandes contratos luego más adelante para las empresas que ellos vehiculan. Pero mire, siguiendo con su análisis, ya que usted está haciendo pues toda una observación de lo que ha venido pasando con las encuestas, el primer candidato que tuvimos para esta elección presidencial fue el ex vicepresidente Germán Vargas. Al principio, cuando él decidió tomar la decisión de lanzarse, las encuestas, pues lideraba las encuestas. ¿Qué ha hecho, según ustedes, que recientemente, que empezaron a denunciar, las encuestas se alinearan políticamente con algunas campañas, y antes no? Porque como la denuncia es reciente, por eso le pregunto en medio de su análisis, Camila, ¿qué hizo que las encuestas cambiaran, o por qué entonces antes no se hacían las mismas denuncias y ahora sí? No, Camila, bueno, advertí al principio de esta entrevista, previendo que me iban a hacer ese tipo de preguntas, que llevo años. El Twitter mío está abierto y cualquiera lo puede, años haciendo la misma denuncia. Años, esto no es de ahora. Años, 4, 5, 6 años que he observado cierto patrón de comportamiento en algunas encuestadoras muy ligado a grandes intereses comerciales. Es que son intereses tan poderosos. No es la pequeña corrupción del alcalde, que muy poca gente se atreva a señalarlos. Pero mire, doctor, yo le voy a decir doctor Lara, imagínese que cuando se produce la adhesión de los conservadores a Germán Vargas Lleras, justo un día antes apareció ese modelo de proyección del doctor César Caballero, a quien yo respeto profundamente, y él tiene argumentos inclusive internacionales para creerle a ese modelo. En ese modelo le fue divinamente a su candidato. Otros contradictores comenzaron a decir, ¿se da cuenta? Ese es un modelo acomodado precisamente para generarle confianza a los indecisos políticos, porque es la apuesta de Cambio Radical sumar el mayor número de políticos, y por eso se fueron los conservadores. A mí me parece que no tienen razón. A mí me parece que los conservadores se fueron porque se identifican con un proyecto serio de gobierno de los documentos que ha presentado públicamente Germán Vargas, y que el encuestador merece todo el respeto. ¿Usted le parecería lógico poner en duda la credibilidad de César Caballero por cuenta de ese modelo de proyección? Él es un profesional, hizo ese modelo, le salió bien a Germán Vargas, no se parece a los otros. Es su modelo y él responde por su modelo. ¿Por qué no lo respetamos? Mire, yo no estoy discriminando a ningún encuestador. Yo he tenido discusiones muy respetuosas con César Caballero sobre la necesidad de regular estas encuestas. Él se ha sentido aludido. Es que yo no estoy aquí hablando de una sino de otra, sino en general, de la necesidad imperiosa en una democracia de regular las encuestadoras, de regular la técnica, el manejo de la estadística, el tipo de muestras que toman,
Todo esto es fundamental porque no hay nada más fácil que mentir con un modelo econométrico o mentir con un modelo estadístico. Depende de las variables que usted utilice y usted obtiene el resultado que quiere. Es decir, haciendo el caso, analogía con la longaniza. Hace la longaniza de determinada manera y no quiere saber cómo la hacen, pero el resultado es la longaniza. Pero, doctor Lara. Esa observación la he hecho, pero pregunte un día cómo explica usted que Inbamer dispare a Fajardo en septiembre, por ejemplo, cuando se empezó a dirimir la posibilidad de hacer una alianza con Robledo y con Claudia, cuando Claudia lideró todas las encuestas, y en el mes de noviembre y diciembre le dispara el negativo a Robledo. ¿Qué hecho político significa que le disparen el negativo a Robledo, salvo que necesitan que Robledo se baje para darle la candidatura a Fajardo? Le puedo dar también ejemplos de la encuestadora Guarumo. Explíqueme usted cómo dispara Guarumo en el mes de junio sin ningún hecho particular a Duque al 20% cuando estaba en el 3% y después lo baja al 6%. ¿Y cómo explica que en el mes de enero, sin ningún hecho político, lo dispare del 5 al casi el 25? Porque es que uno crece en esto con hechos políticos. Pero lo que quiero decir es que no hay regulación y detrás de esto se tejen intereses muy grandes, porque es que usted hay la posibilidad con una encuestadora que tiene de manipular resultados electorales. Pero, doctor Lara, es necesario regularla. Sí, pero hay una cosa, las encuestadoras se equivocan en cualquier parte del mundo. Eso es cierto, ha pasado, hay ejemplos notorios. Y a veces pero es que ahí es donde voy. Es que usted lo que está es presumiendo la mala fe en la encuesta, que es lo que me parece complicado, porque las encuestas se equivocan por muchas cosas. E insisto, los ejemplos son notorios. Pero, doctor Lara, permítame terminar. Usted está presumiendo que se equivocan de mala fe y usted mismo dice, las encuestas para estas empresas son una parte de su negocio y son un negocio de temporada. Ellos viven de otro tipo de encuestas para empresas, para instituciones que necesitan datos. ¿No le parece que es darse un tiro en el pie? Si ellos hacen encuestas manipuladas, ¿quién los va a contratar para otro tipo de estudio si se van a estar con la presunción de que engañan a gusto del cliente? Es que el que gana los contrata, los contratos públicos que pueda dar un Ministerio de Defensa, que pueda dar Ecopetrol, estas encuestadoras son absolutamente gigantescos, Félix, multimillonarios, a las empresas o los negocios que le pueden dar a las empresas detrás de esas encuestadoras. Allí mire usted, por ejemplo, hablando con un gobernador hoy de un departamento muy importante, me contaba que cuando fue alcalde de Medellín, osó tocarle los negocios a la aseguradora local y al banco local y repartirlo entre otros bancos, y eso le costó varios años de ostracismo. Es que lo que se mueve aquí es muy grande. Esa no es la pequeña corrupción del concejal, es la corrupción más, o los contratos, llamémoslo de esa manera, para no estigmatizar, más grandes que pueda haber en un país. Por otro lado, no necesariamente estoy presumiendo la mala fe, pero sí la falta de objetividad. La falta de objetividad es absoluta. Es que haga un repaso de varias encuestadoras. ¿Qué objetividad le puede pedir usted a un señor dueño, Osvaldo Acevedo, dueño de Jan Haas, cuando hizo parte de las juntas directivas más importantes, de las empresas públicas más importantes, en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, o cuando los dueños de Datexco son abiertamente uribistas? Yo le tengo gran respeto y aprecio al doctor Miguel Ceballos, al doctor José Roberto Arango, y ese aprecio sincero y respeto sincero, pero son de la casa del doctor Uribe. El doctor Ceballos fue su viceministro, opina todos los días en la emisora Blue abiertamente, como un uribista abiertamente, y el José Roberto Arango es el mejor amigo del doctor Uribe Vélez, no hay pecado en ello. Pero es importante también que esto se debata públicamente. Eso es Datexco. Y yo le puedo dar, el Jan Haas, el dueño, estuvo en las juntas directivas de las empresas públicas más grandes del país con el doctor Uribe. Los señores de Inbamer representan un grupo de empresas antioqueñas. Y así sucede. Y su dueño terminó gerente de PM después de la elección de un alcalde en el que fue decisivo. Los señores Guarumo, pues ellos han sido políticos. El señor Guarumo fue miembro del Consejo Nacional Electoral, con el actual rector de la Sergio Arboleda, que lo veo muy activo en esta campaña, es miembro de la Junta Directiva de la Sergio Arboleda. Dicen, no me consta, que tiene interés en convertirse en un importante miembro del gobierno o de un organismo, o cabeza de un organismo de control. Hay muchos intereses y me parece sano que esto se debata públicamente para que la gente sepa que detrás de estas encuestadoras hay un ánimo de lucro y muchas veces un interés político. ¿Cuál es el problema? Pero, doctor Lara, Porque cuando no hay regulación,
La tentación es muy grande, Lucas, es muy grande, porque usted es un factor de poder gigantesco, es que usted puede orientar un resultado electoral en todo un país hacia determinado lado, desertando la posibilidad de un candidato. Lo que yo sí le digo respecto a Vargas, y vuelvo a decir, Camila, esta crítica la llevo haciendo hace años, se la he expresado a los directores de los medios de comunicación de la manera más respetuosa en privado, les he dicho mis observaciones, mis dudas, los intereses que yo observo en algunas de ellas. Lo que yo veo acá es que se les volvió muy tentador participar. Doctor, es influyente, es decidir. Doctor Lara, pero si ustedes no creen en las encuestas, no creen en los encuestadores, ¿cómo hacen para medir de forma interna en la campaña cómo van? Es que ahí va, es que miren, nosotros, es decir, los que estamos en el ejercicio político cotidiano, tenemos contacto con la gente todos los días en las regiones. ¿O usted cree que los directivos de unos importantes partidos políticos hayan tomado por Germán Vargas porque sí, ellos saben muy bien cuál es la verdadera tendencia y saben muy bien, porque lo vieron por ejemplo, en el plebiscito y lo han visto en otras campañas, que los resultados de las encuestadoras, o por lo menos sus procesos internos, no son los más ortodoxos. Y cualquiera que esté en este ámbito, como en el mediático, sabe muy bien a qué intereses políticos obedecen los dueños de las encuestadoras. Me parece que es sano que cada quien tenga su opinión política. Lo importante es que se sepa, no hay pecado en ello, y que esto se regule. ¿Por qué cree que las democracias serias regulan con tanto rigor y de manera tan estricta las encuestadoras? Y contrasta esto con la absoluta falta de regulación en Colombia. Es que no existe nada. Es simple, la única regulación que existe en Colombia es que ellos deben depositar en el CNE su encuesta, pero no deben supeditar a una supervisión previa las muestras, el método que emplean, la estadística. Futuro senador, otra pregunta. Señor. La solicitud que hace el candidato Vargas Lleras al Consejo Nacional Electoral para que se investigue lo que está pasando en Colombia con las encuestas, ¿se lo hace a una integrante de Cambio Radical o no? Es que es la presidenta, más que sea integrante de Cambio, es la presidenta, entonces le corresponde hacerlo. Si alguien se dirige a la Cámara de Representantes, se dirige a su presidente, si alguien lo hace al Senado, a su presidente. Mire, sí, no creo que haya nada de raro. Ustedes tienen un asesor experto en política, un asesor norteamericano, asesor de un importante político norteamericano. ¿Ustedes han consultado esta guerra que están planteándole a las encuestas con ese señor gringo? Es que yo no hago parte del comité de estrategia, Julio, no sé, yo hago mi trabajo muy juicioso en Bogotá, ayudo a algo en el departamento de Lina, no conozco al señor norteamericano, al asesor. Es una opinión que yo tengo, se lo reitero, hace años. Más allá de esta campaña, siempre he insistido en la necesidad de regular semejante factor tan grande de poder. Es por el bien de la democracia, por el bien de las mismas encuestadoras y por el bien de la transparencia electoral. ¿Usted está seguro que es la primera vez que escucha hablar de este asesor norteamericano? No, he oído que existe, señor, pero no lo conozco personalmente, nunca he hablado. Señor muy importante, al que nos gustaría buscar ahora, a ver si piensa que ustedes están en el camino correcto de agarrar a patadas las encuestas, ¿no? No lo sé. Son comentarios muy respetuosos, Julio, sobre la necesidad de regular público, de regular el funcionamiento de las mismas. No es un tema que en cualquier democracia se plantearía esta necesidad, pienso yo. Otra de las cosas que sucede con la denuncia que ustedes están haciendo, y es que lamentablemente para la campaña de Germán Vargas Lleras, pues aparece marcando bajo en todas las encuestas. En todas marca abajo, después de Iván Duque, después de Gustavo Petro, después de Sergio Fajardo. O sea que ustedes lo que dicen es que todas las encuestas se amangualaron para estar en contra de la campaña de Germán Vargas. ¿Eso no puede ser un poco fantasioso? Decir que todas están amangualadas en su contra. Esa es su interpretación. Amangualadas y fantasiosos su objetivo es fantasioso y su descripción pues es suya, querida Camila. Yo lo que estoy diciendo es que detrás de cada encuestadora hay grandes intereses. Y los acabo de describir, no quiero volver sobre ellos. Representante, pero explíquenos dentro de su análisis por qué todas estarían entonces en contra de una campaña. Vuelvo otra vez al punto. Yo nunca he dicho que todas están en contra, simplemente he dicho que ustedes marcan mal. Detrás de esas encuestadoras existen los intereses que acabo de describir. Pero si Inbamer Gallup acaba de mostrar el día de hoy a Petro subiendo. Entonces, ¿cuál es el interés de Inbamer Gallup con la campaña de Gustavo Petro? Porque sabe que eso no es mutar a Petro, si lo ponen a 12 puntos.
Si usted sube un poquito a Petro, usted está disparando a Duque. Eso el mismo Petro lo ha dicho. Eso es tan obvio y tan elemental de entender. Pero a ver, pero ¿acaso ustedes, la acusación de ustedes es que Inbamer está con Fajardo? ¿Eso para qué le sirve a Fajardo? Inbamer estuvo con Fajardo, sí. Ah, ya no está con Fajardo, cambiaron de candidato. No, sí, ya cambiaron de candidato. Ahora están con Duque. Sí. Sí. Doctor Lara, muchas gracias por atendernos. Quedo sorprendido con esta entrevista, pero usted sabe que es con cariño. Pero Julio, querido Julio, no es la primera vez que hago esta observación. No, yo sé. Llevo años haciéndola y he señalado con nombre propio de las encuestadoras cuáles son los intereses que hay detrás. Déjeme hacer una pequeña cuña al final, solamente. Claro, señor. La Cámara de Representantes. Eso es importante que lo sepa el país, porque la gente debe recuperar la confianza en sus instituciones. Ya logramos que los pasajes sean en clase económica. Sí. Ya logramos, segundo, que los pliegos sean tipo. Esta es la única entidad pública que ha adoptado para todos sus procesos el pliego tipo y los criterios de Colombia compra eficiente, porque usted sabe que esa ley todavía no ha sido reglamentada, es la única. Tercero, tenemos ya 90% de cumplimiento en transparencia, de acuerdo con la ley de transparencia. Usted picha un botoncito en la página web, encuentra todo sobre la Cámara, usted puede hacer copy-paste. Usted puede ver las faltas de los congresistas, sus opiniones, sus actuaciones, todo en un botoncito. Y ahí vamos, Julio. Queremos que esto al final tenga, que los colombianos tengan seguimiento paso a paso en los proyectos de ley, de las proposiciones que se presentan, que es una forma de luchar contra los micos. Y ahí vamos a entregar una Cámara muy transparente, ¿sabes? Bueno, pues eso va a ser un ejemplo para que los colombianos recuperen la confianza. Y ya sacamos el caso malo. Estamos evacuando los casos de esa naturaleza que se encuentren para que los colombianos piensen que eso se engaveta ya. Senador, feliz mañana y muchas gracias, muy amable. A usted, Julio, muchas gracias, un fuerte abrazo. Tengo pregunta para el abogado Pombo. Lucas, si usted fuera un encuestador de los aquí denunciados, ¿usted no demandaría a Rodrigo Lara? De inmediato. Es que usted